Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Lo primero que hay que decir es que no es facultad del presidente vigilar la marcha de los procesos electorales, mucho menos juzgarla. Para eso están los institutos electorales, el INE, los organismos públicos locales de los estados. Para eso están los tribunales electorales que revisan las decisiones y los actos que toma el INE o los institutos electorales estatales. Más aún, el presidente, según la Constitución, no debe opinar públicamente sobre las elecciones, tampoco debe hacerlo en contra o a favor de ningún partido o coalición. Para eso, las autoridades electorales en México son autónomas, plenamente autónomas desde hace más de 20 años, y esta ha sido la garantía de que tengamos elecciones libres, limpias, equitativas. Y una prueba de ello, de la independencia de las autoridades electorales, ha sido que en esos últimos 20 años ha habido 3 alternancias de partidos en la presidencia de la República y decenas de alternancias en los gobiernos estatales y cientos o miles de alternancias en los gobiernos municipales. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a la existencia de autoridades electorales autónomas que organizan las elecciones, el partido que está en el gobierno puede perder una elección, y las ha perdido varias veces. A ver, maestro Rivera Velázquez, el presidente entonces está invadiendo facultades que no le corresponden. ¿Esto lo consideran ustedes, o en este caso específico usted, maestro Rivera Velázquez, como un atentado a la democracia? Yo me limitaría a señalar lo que dice el artículo 134 constitucional, en el párrafo 7º, que dice: los servidores públicos de la Federación, los estados, los municipios, etcétera, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin incluir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Las conferencias que organiza el gobierno federal son medios públicos, recursos públicos, que deben destinarse, como lo dice el mismo artículo 134 constitucional en el siguiente párrafo, la información, que la propaganda que difunda cualquier servidor público debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Es decir, no deben influir en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos. Y la autonomía del INE y la autonomía de los tribunales electorales son la garantía de que en México podamos tener elecciones que no estén sesgadas o amañadas desde el origen. Hay que recordar el pasado de hace 30 años, cuando las elecciones estaban organizadas, manejadas y a fin de cuentas hasta calificadas por el gobierno, y las experiencias no fueron buenas. Por esa razón había una serie de reformas electorales. Ahora, ¿qué tan peligroso, perdón la interrupción, pero nos preocupa como ciudadanos, como votantes, qué tan peligroso es el camino que bajo estas condiciones que hoy señaló el presidente en su conferencia mañanera, que bajo estas condiciones estamos empezando a un camino largo por recorrer, cuando el presidente está recordando que el INE ciertamente es el único responsable de organizar las elecciones y que los gobernantes deben abstenerse de influir en ellas, pero dijo el presidente López Obrador que él se va a convertir, dijo textual, usó la palabra guardián de los comicios. Y el consejero Ciro Murayama, por ejemplo, aclaró que este organismo electoral, el INE, es independiente y autónomo de partidos y gobiernos. Es lo que usted está defendiendo, justamente. Sí, no le corresponde al presidente vigilar a las autoridades electorales. Para eso existen los tribunales electorales que revisan
los actos, las decisiones de el Instituto Nacional Electoral o de los institutos de los estados o de los tribunales de los estados también. La Constitución es muy clara en el artículo 41 y en el artículo 134, del que ya cité una parte, que la función electoral está depositada en organismos especializados constitucionalmente autónomos. El gobierno no puede intervenir en ellos, ni organizando las elecciones, ni calificando las elecciones, ni vigilando a las autoridades electorales. Esto no quiere decir que el INE esté fuera del marco legal y constitucional del país. Está sujeto, obligado a cumplir la ley en todo momento, y si hubiera una falta, a través de las instancias correspondientes, se debe canalizar una denuncia. Pero de verdad es un buen momento para hacer un llamado a la serenidad. Claro, y no que empiecen amenazar al instituto hablando de ser el presidente un guardián de que todo esto marche como lo establece la Carta Magna. Hay quien dice, esto es una revancha contra el Instituto Nacional Electoral por la derrota por 0.56% que tuvo Andrés Manuel López Obrador frente a la presidencia de Felipe Calderón, ¿no? Pues el mismo diseño institucional, con algunas variantes a partir de 2014, que es la misma autoridad electoral que organizó las elecciones de 2018, que garantizó simplemente que habría de ganar quien tuviera más votos. Y así fue. Es el mismo diseño electoral de una autoridad autónoma, imparcial, eficiente porque es profesional, y que garantiza que sean los votos de los ciudadanos y no ningún poder público quien determine quién gana una elección. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.